Mi nombre es Rubén Darío Cano Roldán. Yo pertenezco a Sintabovea, es un sindicato independiente. Nosotros no estamos afiliados a ninguna central obrera. Muchas gracias a los panelistas, al profesor Luciano, a la profesora Laura, al profesor Nicolás, al profesor, escúcheme el nombre, exacto, Nicolás, exacto, y el profesor Edgar, discúlpeme, profesores por ese, y la profesora Laura. Me parece que es muy importante lo que han expuesto. En resumen, yo entiendo que de cara a esta coyuntura, que es la terminación del proceso de negociación en La Habana, en esta última sesión que tiene que ver con la parte laboral, en esa coyuntura hay una serie de propuestas que estamos construyendo entre todos y las cuales a partir de ahora o a partir de la construcción de esa mesa que se habla de trabajo y paz, se va a defender y que recoge, yo creo que muchas de las aspiraciones, identifica muchos problemas que en la diaria actividad sindical nosotros como líderes sindicales nos vemos enfrentados. Hoy los panelistas hicieron desde su enfoque un aporte muy importante que todo eso reunido pues obviamente le da un cuerpo consistente para que siga adelante. Aquí se empieza o se sigue esa lucha que obviamente busca reivindicarnos a todas las organizaciones sindicales y por ende a los trabajadores. En ese orden de ideas son 2 o 3 preguntas que tengo a los panelistas. La primera pues va por la exposición al profesor Luciano. Me parece importante la propuesta en el sentido de que hayan procesos de negociación por rama industrial, en el sentido de que hay un mayor protagonismo, hay una mayor presencia de los trabajadores a través de ese instrumento. Decía también el profesor Luciano que en aras del respeto a la pluralidad, pues obviamente no puede proponerse que los sindicatos creados se acaben. La pregunta mía es, entonces, si en esta propuesta o si una vez instalada la mesa se iría a diseñar un mecanismo que armonizara las propuestas que puedan haber en un pliego de peticiones de los sindicatos, teniendo en cuenta que en la realidad al interior de una empresa existen varios sindicatos, los cuales son voceros de sus grupos de trabajadores. Entonces, ¿cómo se haría ahora? El decreto 089, si no estoy mal, habla de que posibilita a sindicatos que así sean con un solo afiliado presente en un pliego de peticiones y le obliga a los patronos a que así sea, debe firmar una sola convención colectiva. Es decir, que independientemente del número de sindicatos debe haber una convención colectiva. Entonces, eso llevaría de pronto a pensar en que haya un solo pliego de peticiones y la pregunta sería si hay una forma de pensar o que estén contemplando esa posibilidad. La otra pregunta para el profesor Luciano está en el sentido de, y me parece muy buena esa propuesta de la Escuela Nacional Sindical, uno ve que el Estado colombiano constituye fondos, dineros para los diferentes sectores económicos, empresariales, por ejemplo, esas exenciones tributarias, es una forma de dar plata. Eso de que esos fondos para los trabajadores, para los sindicatos, que es la propuesta de la creación de ese fondo para que irrigue esos recursos para los sindicatos, la pregunta para el profesor Luciano sería, ¿cómo se constituiría en ese fondo?
¿Quién administraría esos fondos? El Ministerio del Trabajo. Implicaría la creación de un ente autónomo, independiente, que le irrigue a los sindicatos que lo necesitan esos dineros que eventualmente puedan aprobarse en el evento de que se dé esa propuesta. La otra pregunta tiene que ver con el profesor Nicolás. A mí me parece muy interesante, aquí estamos hablando de inseguridades jurídicas, de muchas cosas. ¿Eso qué nos lleva a pensar? De que hay que garantizar por lo menos el derecho a la protesta. Es decir, vemos unos marcos legales muy complicados, muy confusos, y yo creo que lo único que va quedando es la protesta, y me parece importante ese aporte en el sentido de que por lo menos no se criminalice la protesta. En ese sentido, el profesor Nicolás hablaba de el trabajo ya como ambientalista en el campo con el sindicalismo acá urbano. La pregunta para él es, ¿qué mecanismo armonizaría esas dos perspectivas de ser cuidadores con los compañeros del campo, del medio ambiente, con las reivindicaciones sindicales? Y por último, ya para terminar, discúlpeme la demora, tiene que ver con una pregunta también para la profesora Laura. Es importante, loable el trabajo que la profesora realiza. Tengo una inquietud en este sentido. ¿Cómo podríamos, profesora, caracterizar a estos compañeros? Si como autotrabajadores o autoempleadores, porque veo, pues lo decía usted en su exposición, que o pueden ser patronos, o pueden ser empleados, o pueden ser patronos de sí mismos. Y lo que se trata precisamente, entiendo yo en este panel, es de que todos podamos, bajo esa mesa del papel del trabajo en la construcción de la paz, incluirnos. Me parece que no entiendo si partimos de la premisa de que no cobija al sector de la informalidad el mercado laboral, entonces ¿cómo podríamos hacer para recogerlo y con qué mecanismo, con qué tipo de organización asociarlo a todo este proceso que a partir de ahora se formaliza y se está dando? Muchas gracias.